La espera ha terminado. Es hora de volver a explorar el país de las maravillas, de la mano de Grimm, y tratar de llegar a un mejor final que la última vez. En el video anterior completamos nuestro primer ciclo. Todas se murieron, y ni siquiera tenemos a Alice. Ahora es momento de iniciar el segundo ciclo. Pero antes, esta es la segunda parte de la historia. Si no has visto la primera parte, ahora es el momento de ir a verla. Los formatos de estos videos vienen para que puedas simular al menos un fragmento de la experiencia que se tiene con este juego. No te la pierdas. Al iniciar el segundo ciclo, ahora sabiendo que Jup Jup provocará la muerte de tus aliadas al llegar al progreso 10, la pregunta es simple: ¿cómo podemos progresar sin provocar progreso? La respuesta es explorando. Por ejemplo, antes de vencer al primer jefe, podemos tener acceso al charco de lágrimas sangrientas, al bosque de esporas, al cementerio Lidl y al bosque humeante junto al mercado de Billingsgate. Pero lo que queremos es conseguir acceso a la torre de Jup Jup. Para eso, debemos pasar por la Universidad de Oxford, y para eso necesitamos el anillo de Div. Por lo que luego de activar las fogatas de los sitios mencionados, vamos directo al hospital psiquiátrico. Ahora que sabemos el camino, es sencillo. Vamos a la tercera puerta. Apenas entramos, regresamos y listo. Ya es una línea recta hasta el final. Pero si en este momento decides regresar por esta misma puerta, encontrarás esto. La casa de la bruja. Un lugar muy familiar. Un lugar pacífico. Un lugar de Black Souls 1. Claro, no hay ninguna entrada en la parte posterior de la casa, pero está la casa en sí, y sabes bien quién vive en esta casa. La única, la inigualable, tu maestra y tu compañera, Dorothy, que te recibe cálidamente y te dice que te acerques. Después de todo, no hay lugar como el hogar, pero no puedes. Es lo único que puedes decirle y ella lo sabe. Poniéndose un poco seria, te dice que no te preocupes, que lo que puedes hacer por los muertos es olvidar y no rezar, que te ahorras las emociones de esta manera. La misma frase que te dijo en el Black Souls 1, refiriéndose a Toto, su mascota. Eres un espléndido aprendiz, ¿cierto? Y te preguntas si estarías bien continuando tu vida sin ella. Le respondes que no puedes, y aunque no podemos verlo, las lágrimas se derraman de tus ojos no muertos, y un lejano sonido de lluvia empieza a acercarse. Pero Dorothy se acerca un poco a reconfortante, diciéndote: pues bien, mi tonto aprendiz, aun si se rompe tu corazón, no te des por vencido, no como yo lo hice. Pero sus palabras son cortadas por un relámpago. No estás en la casa de la bruja, sino en sus ruinas. Frente a ti no está Dorothy, sino un cofre cerrado. Y en tus manos, el cuento del mago de Oz. En el cofre está el anillo de Toto y el cetro de hechicería del primer juego. Pero no es momento de lamentos, es momento de encontrar a Alice. Y continuando por el hospital psiquiátrico, matamos a Edith por su anillo. Matamos al decano, avanzamos por la fiesta del té sin fin, escalamos la torre del reloj y llegamos hasta el nido de Jup Jup. Ahora, aquí es cuando te recuerdo que el juego está en dificultad 9. Ahora en este momento soy nivel 300, pero como te dije, en esta dificultad y con un nivel tan bajo, se trata mucho más de estrategia que de fuerza bruta. Y los resultados de mi falta de estrategia son estos. Pensé primero en ir a conseguir el juramento de Bandersnatch para aumentar mi ataque, porque su pelea es mucho más sencilla, pero aún así parece que los resultados no cambiaron. Ahora, si la dificultad del juego te parece muy injusta, déjame decirte que hay una técnica infalible para cualquier enemigo, y debo explicarla aquí, en el comienzo, porque es crucial que tengas este contexto, y porque mucho más adelante entenderás un par de referencias con esto. Verás, en el juego puedes equiparte con un escudo o con un arma de fuego.
Si tienes un arma de fuego, tendrás una acción cada turno para dispararle a un enemigo. Esta acción no consume tu turno, pero tiene una recarga de una ronda entera. Asimismo, hay otro objeto llamado el reloj de bolsillo del conejo, que al usarlo, reduce los tiempos de recarga de tus habilidades, que tampoco consume una ronda usarla. ¿Entiendes al punto que voy? En cualquier momento puedes simplemente subir tu ataque hasta el tope y abusar de esta mecánica para hacer daño inevitable y masivo a cualquier enemigo, matando a la mayoría de jefes del juego sin estrategia, y es lo que verás en pantalla. Pero esta técnica es de cobardes, y yo no soy un cobarde. Por lo que luego de estrellarme la cabeza contra Yup Yup por 3 horas, decidí que si voy a combatir al ave de la locura, no tengo que combatir contra la locura, sino abrazarla directamente. Y al fin fue derrotada, y ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah, sí, Alice. Con Yup Yup muerta, no tendremos ese problema que tuvimos en el ciclo anterior, y podemos ir a reclutar a varias aliadas más. Uno de los lugares a los que iremos es a la izquierda del bosque de las esporas, donde el caballero Calabaza te ayudará a combatir un mini jefe si hablaste con él anteriormente. Lo que significa que aquel personaje no solo tiene buenos modales, sino que también coopera contigo, y es hombre en este mundo lleno de mujeres, lo que en mis ojos lo convierte en un... Pero el propósito de este camino es llegar a la mansión de la duquesa Margaret, que al darle carne y pimienta, nos contará que Alicia está perdida a través del espejo, probablemente en el territorio más allá de él, llamado Queensland, donde vive la Reina Roja. Nos da un ticket para el tren y nos guía. Llegaremos a través del último nivel del charco de lágrimas de sangre, que es un lugar repleto de instrumentos de tortura, para que en su cámara final se encuentra resguardada de un jefe llamado, literalmente, herramientas de la reina de tortura, que si has jugado el Black Souls 1 o la precuela de todo, el bosque de Caperucita Roja, alzarás una ceja. Pero una vez que la derrotemos, pasaremos por el espejo, atravesando el bosque sin nombre, donde literalmente nada tiene nombre, ni siquiera tú en el menú. Antes de irnos, en la parte inferior derecha de este mapa, encontrarás una imagen muy familiar, el esqueleto de un dragón. Pero no cualquier dragón, el mismísimo Hellkaiser, tu viejo némesis del Black Souls 1, con su espada en su cola. Nostálgico. Pero continuando, llegarás a la estación del tren donde, sentada en una banca, encontrarás a Victoria. Sí, esa Victoria, que no te reconoce, pero tú a ella sí. Si decides abrazarla, tendrás un combate íntimo con ella, una sección bastante extraña, pero al terminar te dirá que tiene una última petición. Ella quisiera que le des tu caliente, suave y blando corazón, para luego matarte. Pero como la fogata está literalmente ahí al lado, no pierdes nada. El conductor del tren que está al frente se llama Hein y te venderá almas negras y almas negras manchadas, que son a este punto del juego la forma más eficiente de usar tus almas. Al subirte al tren y salir, llegarás a Queensland, que es un parque de diversiones. En este lugar hay muchísimas cosas importantes para el lore, pero iremos por partes. Algo que mencionar desde ahora es que verás una cámara fotográfica en la entrada. Interactuar con ella te preguntará qué cara hizo la pequeña. La cara de una hija, la cara de una hermanita o la cara de una madre. La opción que escojas afectará directamente a qué Alice escogiste al inicio del ciclo, cambiando tu Alice para todo este ciclo. En Queensland no hay enemigos, así que puedes caminar tranquilo. Explora las atracciones sin miedo, a menos claro que encuentres esta puerta secreta en una de las paredes, donde un payaso te dirá que te acerques constantemente, solo para al final del estrecho corredor atacarte con una motosierra, que es un espíritu de pesadilla, pero este espíritu de pesadilla está basado en el asesino John Wayne Gacy, o Pogo, el payaso, un psicópata que no solo hizo cosas indescriptibles a 33 niños, sino que también es de Chicago, obviamente en el continente americano, cuando todos los espíritus de pesadilla son de Inglaterra.
pero esto lo explicaremos más adelante. Al entrar al castillo de la Reina Roja, verás varios caminos. A la derecha hay una tiendita donde hay un cofre con un trébol de 4 hojas. Recuerda este lugar. Y a la izquierda, un depósito de juguetes de felpa. Este osito amarillo que te sigue con la mirada es un cuento de hadas. Y es nada más y nada menos que el mismísimo Winnie the Pooh, que en esta historia ahora se trata de cómo Christopher Robin no jugaba, sino torturaba a sus muñecos cuando era niño. A Piglet lo ahogaba, a Igor le arranca la cola, al conejo lo dejó sordo y a Tiger le arrancó las piernas. Pero como era solo un niño, los juguetes escogieron perdonarlo. Sin embargo, ahora apenas llegó a la adultez, estos juguetes decidieron que es momento de cobrar venganza. Tétrico. Volviendo al castillo, verás 2 escaleras, una a la izquierda y una a la derecha. La de la derecha te lleva al calabozo del caos, donde encontrarás a una chica llamada Mabel, que te dice cómo este calabozo es infinito, pero que Alice no está allá adentro. Y aquí mismo hay una puerta, que a su vez te lleva directamente a la librería de los sueños. Lo que quiere decir es que al fin hemos conectado todo el mapa. Las escaleras de la izquierda te llevan a un corredor lleno de enemigos extraños y una puerta abierta junto con otra cerrada. Aquí adentro encontrarás uno de los mejores personajes de la obra. Te presento a la idol roja, Pricket, o la Reina Roja. Pricket originalmente vivía en el cosmos, pero se cayó este planeta y ahora hace canciones para sus fans. Si le preguntas dónde está Alice, te dirá que ella solo es una idol y que Alice probablemente fue cambiada por Mabel. Qué rara cosa de decir. El punto es que hagamos un juramento con Pricket y nos dará la opción de llevarlo a una cita. Y eso haremos, ya que hay muchísimas cosas importantes que mencionar. Por ejemplo, si tomas algo con ella, Pricket te dirá que ustedes dos son muy similares, refiriéndose a que son muchas almas existiendo en abundancia, luchando por el control y tratando de satisfacer sus incontrolables deseos. ¿No te sientes atrapado? ¿Por qué no te escabulles como Pricket lo hizo? Esto, claro, es una referencia directa a que el ser llamado Grimm, que es lo que tú estás jugando, es una amalgamación de varias almas. Claramente esta idol sabe mucho más de lo que aparenta. En el laberinto prácticamente se teletransporta. Y por último, en la cita tienes la opción de ver una película. Tienes 3 alternativas, que son el vecino de la sala de aislamiento, que te dará mucha historia sobre el origen de Edith y Jack el Destripador. El demonio de violencia Victoria, que no necesito explicar. Y la tercera, la fiesta de té para 3, que verás a continuación. La arruinada realidad era como una horrible pesadilla. En la tranquilidad del país de las maravillas, él pasaba cada día en paz. Le gustaba el té, crear poemas y, más que nada, leer cuentos de hadas sin fin. No había un día que no hubiese una fiesta de té. Siempre los mismos. La pequeña Alice, siempre más curiosa, el imprudente conejo negro y él, el nuevo. Ellos dos nunca se ponían de acuerdo y discutían mucho, pero en esas discusiones floreció una profunda y linda amistad. Y aunque en el país de las maravillas llegaban amenazas como el dragón malvado Jabberwock o la tiránica Reina Roja, ellos 3 siempre protegieron su hogar. Y este sueño maravilloso podía continuar sin fin. Pero el nuevo y Alice se enamoraron y se besaron. Alice le preguntó: «Aun si un día desaparezco y me voy a un lugar muy muy lejano, ¿vendrías a buscarme?». Y él le respondió que sí, que es una promesa. Este acto lo observó el conejo negro, escondido, y en ese momento pensó: este hombre escogió quedarse con nuestra Alice, solo para él. Oh Dios, tengo solo un deseo. Y en esta plegaria, antes de darse cuenta que la fiesta de té nunca más volvería, ya fue demasiado tarde. Al terminar la película, a tu lado estará Pricket llorando, sin ni siquiera saberlo. Pero con esto da por terminada la cita, obteniendo un objeto excesivamente importante, el anillo de Pricket. Y continúa en tu búsqueda de Alice. Ya explicaremos estos eventos más adelante. Hey, ya acabamos con Jub Jub y con Bandersnatch. Vamos con Jabberwock.
Algo que no se pudo explorar en el primer ciclo correctamente es que justo antes de ver a Jabberwock, verás al conejo negro Vernai malherido. Si derrotas al jefe del puente y regresas inmediatamente con él, tendrás la opción de darle una de tus botellas curativas, y él promete protegerte como un caballero lo hace. Y con esto tendrás la opción de invocarlo justo antes del enfrentamiento con Jabberwock. Lo que quiere decir que aquel personaje no solo tiene buenos modales, sino que también coopera contigo, y es un hombre en este mundo de solo mujeres, lo que en mis ojos lo convierte en un... La pelea con Jabberwock es muy dura. Es la pesadilla más difícil de todas en mi opinión, pero hay dos puntos a favor. El primero es que Vernai es ridículamente poderoso, y el segundo es que si el primer jefe del juego, el del conejo cazador de cabezas, al dejar caer su alma, aprovechas y la usas para fabricarte un arma, te dará la espada Vorpal. Esta espada Vorpal tiene una pasiva llamada el Jabberwock Slayer, o el asesino de Jabberwock, lo que causa daño colosal a Jabberwock. De hecho, ella misma reaccionará si la atacas con esta espada, de manera nostálgica. Por cierto, no pierdas contra Jabberwock, o la pasarás muy mal. Si vamos a la playa y nuevamente nos encontramos con Miranda, veremos que incluso ella no recuerda nada del ciclo pasado. Aquí, en el mar, tendrás la opción de sumergirte, similar a como lo hiciste cuando te dirigías al castillo de la Sirenita en el primer juego. Bajo el agua encontrarás un templo, con un jefe llamado la Aberración del Templo, y al morir te dará el hechizo más roto del juego, Requiem. También encontrarás a un par de personas más, la almeja y la morsa. Y al bajar el ascensor tendrás una sección donde debes correr antes de que un super pez bloquee el camino. Este pez se llama el pez raro de Dios y será prácticamente invencible durante toda tu experiencia con Black Souls 2. En teoría puedes vencerlo, pero tiene una cantidad tan colosal de vida que no vale la pena. Esta sección está diseñada para que trates de esquivarlo. Cuando llegues a un barco hundido encontrarás una katana, que también está ridículamente fuerte, y un mensaje que te dirá, y cito, seguramente lo recuerdas. Buscando en las paredes del barco encontrarás una puerta secreta, y tras ella una nueva zona, o tal vez no tan nueva, el terrible y trágico hotel. Probablemente reconozcas esta arquitectura. Se trata de nada menos que el Hotel Poseidón del primer juego, donde hiciste esos actos perversos y tus manos se mancharon de sangre. Un lindo easter egg. Si tan solo alguna de las compañeras del primer juego estuvieran aquí, podríamos ver su opinión. Pero bueno. Por cierto, ni Miranda ni Victoria tienen cuento de hadas en el primer juego, por lo que canónicamente ellas no fueron asesinadas en este hotel, así que no cuentan. Al final de este mapa hay una fogata justo antes de un jefe. Este jefe es el Caballero del Mar Profundo y es excesivamente difícil, así que por ahora dejémoslo en paz. Pero ya con esto tenemos todo lo que pudimos haber explorado. Todas las heroínas están vivas, las pesadillas están muertas y la puerta blanca está abierta. Ahora sí, parece que es el momento de cruzar esta puerta, encontrar a Alice y al fin tener nuestro final feliz. Nuevamente la gata Cheshire bloquea el camino, pero ahora estamos en dificultad nueva. Por cierto, ¿quieres saber qué sucede si pierdes esta batalla? Pues entonces descubrirás por qué se llama la bestia desgarradora. Y es que apenas caigas en combate frente a Dina, ella dará media vuelta, destruyendo lenta y dolorosamente a tu Alice frente a tus ojos, y cruelmente lanzándote su cercenada cabeza a tus pies, con sus ojos llenos de sangre y lágrimas, llevándote al final C, de Cheshire, la de tu madre. Pero no, al final, luego de derrotar a Dina, tienes un mismo final A. Literalmente, nada cambió, solo te volviste más fuerte, pero aún estás aquí, atrapado y más importante, sin Alice. Pues entonces, ¿qué demonios se supone que debes hacer? Unamos los puntos, estamos en el País de las Maravillas y hay muchos personajes de cuentos que habitan en este lugar.
Quizá la respuesta no es ir a buscar a Alice. Quizá la solución es salvar a este mundo, o al menos a sus habitantes. Quizás sea similar a como sucede en el Black Souls 1. Cuando tienes a todas las heroínas desbloqueas un nuevo final, junto con todas ellas. Quizá esta vez ese sea el verdadero final feliz. Y eso es lo que se hará en este tercer ciclo. Se reclutará a todas las heroínas que son habitantes normales del País de las Maravillas, que son, en ningún orden particular, el ave tonta Dodo, que está en el charco de lágrimas sangrientas, y para hacer su juramento solo necesitas hablar con ella, irte y regresar. Te va a dar la habilidad de correr como un dodo, que aumenta permanentemente tu velocidad de movimiento en el mapa, y lo usarás durante toda tu experiencia en Black Souls 2. La oruga drogadicta Shisha, que está en el bosque de esporas, y solo necesitas hablar con ella para hacer su juramento. Te da la opción de fumar con ella, aumentándote 5 niveles por si lo haces, pero si lo haces más de una vez, le dará una sobredosis y se morirá. La duquesa Margaret, que requiere pimienta y un trozo de carne, cualquier carne, para su juramento. Si no tienes estos objetos, tendrás que matarla. La sombrerera loca, que está en la fiesta de té infinita, solamente requiere hablarle para hacer su juramento. La tortuga Moki en la playa, para la que necesitas una llave maestra para entrar a su tienda y hacer su juramento. Las gemelas Twiddle en el hospital psiquiátrico, que solamente harán tu juramento luego de que mates al águila gris de Edith. Walrus, la morsa, que requiere que derrotes al carpintero, que se trata del caballero del mar profundo, para hacer su juramento. Y por último Bill, el lagarto, que requiere solamente que le hables para hacer su juramento. Y aquí un hincapié. La razón por la que dejé a Bill al final de la lista es porque Bill tiene un par de peculiaridades. Primero, tiene un secreto, una sorpresa, por así decirlo. Bill es un hombre que desea ser mujer, pero no puede, y es el motivo de su religión, siendo esta la del dios serpiente. Y además tiene la protección de este dios, al punto que serás advertido en repetidas ocasiones, no solo en letreros, sino en palabras directas de otros personajes, que si haces enojar al dios serpiente, te caerá una maldición. Y si le haces algo malo a Bill, como matarlo o encerrarlo, entonces verás que la maldición es real. Pero hablaremos de esta maldición más adelante. Cuando hagas el juramento con Bill y lo lleves al máximo nivel, al interactuar con él te revelará esto, y tendrás la opción de aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazas, Bill se transforma en una bestia horrible y te atacará, obligando a matarlo o morir. Cuando lo mates, no vas a recibir nada, más que la maldición del dios serpiente. Si por otro lado lo aceptas, no le pasa nada malo. Por cierto, y con esta información, Bill tiene buenos modales. A través de su juramento coopera contigo, y ahora sabemos que es hombre. Por lo que sí, técnicamente eso también convierte a Bill en un... y por último, el último juramento que se necesita es el de Note, la conejita blanca, que solo te ha ayudado durante todo momento. En esta lista no cuentan seres como Jup Jup, Jabberwock, Bandersnatch o la reina Lorina, porque no son habitantes, son pesadillas. Y Pricket ni siquiera es del País de las Maravillas. En este ciclo, nuevamente, el enfoque es derrotar a Jup Jup antes de que llegue el progreso 10 y mate a todas. Al mismo tiempo, debes estar atento de ciertos eventos. Por ejemplo, el carnicero matará al ave Dodo mucho antes del progreso 10. Una vez más, desde antes de matar al primer jefe, podemos explorar los lugares que ya mencioné anteriormente. Aunque es importante decirte que si vas al bosque de las esporas con el progreso 0, verás a una Alice, que te dará una escena extraña, para luego revelarse que estabas alucinando. Pues si haces esto, aumentará tu progreso en 1. Así que no lo hagas. Una vez que explores, regresa al inicio y enfrenta al primer jefe. Aquí quiero darte un easter egg. Si entras a la batalla con la espada Vorpal equipada, la espada que nace del alma de este jefe, entonces al verla, este jefe recuperará su mente, reconociendo su espada y convirtiéndose en el cazador del dragón asesino, Vorpal, que es un super jefe con un temazo.
Esto te pondrá en progreso 1. Y si en este punto avanzas por el pasillo, la bestia saldrá del espejo. Pero esta vez la enfrentaremos, luchando contra una criatura que parece un lobo, le falta un brazo, tiene una enorme espada en su hocico y además una capucha roja sobre él. Un dato a recalcar es que esta bestia no te va a atacar a menos que tú la ataques, y al derrotarla lanzará un alma negra manchada. Como el carnicero matará al dodo mucho antes que lo haga Jup Jup, lo ideal es matarlo primero, y ya que el camino desde el carnicero conecta al río Carol, podemos ir a salvar a Vernai temprano. Luego vamos al hospital psiquiátrico, matar a Edith para obtener su anillo. Y ahora que menciono este anillo, Jack el Destripador matará a una prostituta del bar mucho antes del progreso 10, y prácticamente está de camino a Jup Jup, por lo que lo vamos a matar. Si entramos a la batalla con el anillo de Edith equipado, Jack lo reconocerá, enojándose y diciendo que este es otro motivo para matarte. Claramente hay una historia entre estos dos. Continuando hasta donde Jup Jup, verás que ahora hay 2 libros de invocación: el Simp de Peter Pan y ahora Vernai. Sí, Vernai te ayuda en este combate. Definitivamente un verdadero... Por cierto, ahí te va otro easter egg. En el mercado de Billingsgate, justo antes del jefe, que es un barco gigante, hay un vendedor. Si atacas a este vendedor, te enfrentarás realmente a una bestia llamada un Bujum, que realmente se trata de una multireferencia un poco compleja que explicaré más adelante, así que recuérdalo. Con esto tenemos acceso a la playa, al océano, a Moki y, más importante, a Miranda, que si luego de hablar con ella hablas con la reina de corazones, Lorina, te dirá algo muy interesante, que también ya lo explicaré más adelante, pero revela la naturaleza de esta Miranda. En el océano repetimos absolutamente todo lo anterior del ciclo pasado, pero esta vez sí tenemos que derrotar al caballero del mar profundo. Pero antes, en una esquina del mapa verás esta bestia especial ahí parada. Al enfrentarla verás que se trata de algo llamado la bestia ballena, y al derrotarla no te da nada, absolutamente nada. A pesar de ser un espíritu de la locura, no hay cuento de hadas ni objeto, nada. Pero si luego de derrotarla vas a la siguiente pantalla, verás que antes de la pelea contra el super jefe podrás invocar a Pinocho, porque si no lo recuerdas, Pinocho estaba dentro de una ballena. La cosa es que te enfrentas al super jefe. Si no estás preparado vas a sufrir mucho, pero lo que más debo recalcar es que cuando le quites toda la vida, pasará esto. Una vez derrotado, te dará su equipo y al fondo de esta habitación encontrarás una aliada llamada la princesa Cutie, que te dirá unos comentarios sobre su príncipe. Y al fin tener hijos. Puedes hacer un juramento con ella y será uno de los juramentos más poderosos del juego, pero también de los más caros. Con el casco de caballero regresas donde Walrus podrás hacer su juramento. Antes de terminar, enfrentémonos a Bandersnatch con el racista de Robin Hood y, como no, Vernai. Y acabemos con Jabberwock también. Ahora, si derrotas a estos 3 jefes con la ayuda de Vernai y regresas a donde le salvaste la vida, aparecerá una nota que te dirá que te verá en el agujero de conejo donde lo viste por primera vez. Al fin pude regresar a casa. ¿Fue acaso la impulsividad de la juventud? Salí sin pensarlo. Mi sueño una pequeñez, pero conocerte fue algo muy grande. Aunque en serio, me hubiese encantado conocerla a ella. Oh, era esto muy egoísta de mi parte. ¿Lo que hice habrá sido suficiente para borrar los pecados de mi padre? No, un pecado es un pecado. Nunca desaparecería. Por favor, ignora lo que dije. Bueno, debo irme. Por favor, sálvala a ella. Salva a Alice.
yo siempre daré una plegaria por la felicidad de ambos, para luego desvanecerse y dejar una espada y un cuento de hadas. La espada tiene el texto: esta vez las plegarias son hacia ti, no a Dios. Y el cuento, llamado El Conejo Negro de Inaba, dice el texto: mi padre ofreció plegarias a Dios y fue usado y descartado. ¿Acaso estoy condenado a seguir sus pasos? Y por si ya no era suficientemente obvio, sí, se trata del hijo del maestro de las plegarias del primer juego. Definitivamente un super... Por cierto, y antes de terminar, si hablas con Pricket, te dirá que hay una persona que quiere conocerte al lado, pues la puerta que estaba cerrada ahora estará abierta, y detrás de un jefe doble a la derecha y bajando las escaleras, encontrarás un rostro muy familiar. Sí, es ella, que ahora no se llama Mary Sue, sino Mary Ann. ¿Un retcon? Quizá. No es un retcon. Se encuentra encerrada y encadenada. Tienes la opción de salvarla o matarla directamente. Si la salvas, se burlará de ti y que le encantaría empezar a atormentarte, pero su poder de cambiar cosas ha sido robado. Pero que apenas lo consiga de vuelta, te someterá a un sinnúmero de historias increíbles, todas ellas sin ningún tipo de final feliz. Pero antes de irse, una barrera invisible le impedirá salir, para luego algo extraño, causarle terror, y ella misma regresará a sus cadenas. Te dirá que la traición es una expresión de amor para ella, así que no te lo tomes a mal. Y aquí un detalle: si inicias un diálogo con ella, pero no seleccionas ninguna opción, sino más bien le das al botón de cancelar, se abrirá un diálogo especial. Aquí Leaf te dará una prueba de su amor por ti, y que por ningún motivo lo pierdas, obteniendo el anillo de Leaf, que si recuerdas el juego anterior, causaba que los finales con tus compañeras sean alterados. Pero como ahora estás sin poderes, no creo que cause daño. El asunto es que con todos estos juramentos, podremos ir ahora sí a través de la Puerta Blanca, derrotar a Dina y buscar tu final feliz, que lastimosamente no llegó. El final es el mismo, el final A. ¿Lo hicimos por gusto? ¿Perdimos nuestro tiempo? No, la solución radica en ir donde Node, seleccionar la opción de hacer el amor, y justo después de esto tendrás un diálogo especial que no se repite. Le puedes decir que estás cansado y que quieres parar, que ya ha sido suficiente de esto. Ella te dirá que aún necesitas rescatar a Alice, y tendrás una opción en rojo rotulante que dice: abandonar a Alice. ¿Cuánto ya la has buscado? Has recorrido en todos y cada uno de los rincones de este mundo y no hay señal de ella. Y cada vez que parece que la alcanzas, solo desaparece de nuevo. Quizá no tiene caso. Quizás esto sea lo mejor. Quizá nunca hubo una Alice para ti y ahora es momento de descansar. Node se sorprenderá y te dirá que está bien, que ella te brindará serenidad. Por favor, síguela. Tus hijas te esperan. La arquitectura de la librería se transforma en un parpadeo. El oso blanco que vende tus objetos es ahora un oso enorme con sus intestinos afuera. El llanto de un bebé asalta a tus oídos junto al latido de un corazón. Estás rodeado de recipientes extraños mientras Node te pide ser paciente. El latido se hace más fuerte hasta que el cascarón se rompe con un fuerte crujido. Y frente a ti, nuevamente están tus aliadas, algunas repetidas. Todas te dicen una sola palabra al verte: papá, papá, papá. Node se voltea frente a ti y dice: una nueva temporada de apareamiento empezará pronto. Y los créditos corren, señalándote que has llegado al final B. Pero al instante abres los ojos y te encuentras nuevamente en la librería. El cristal para reiniciar el ciclo detrás de ti, y todo como si nada hubiese pasado. Por cierto, revisar la librería de cuentos de hadas revelará que a este punto puedes obtener todos los cuentos, excepto dos: la Niña de los Fósforos y la Reina Elizabeth. Y ahora, nuevamente, les hablaré del lore de lo que acabamos de ver y lo que te perdiste entre líneas. Primero,
¿Por qué debemos matar a Yup Yup? O, mejor aún, ¿por qué provoca la muerte de las compañeras? La respuesta está en su origen. El ave Yup Yup es una creación de Lewis Carroll y es una ave cuyo canto provoca una intensa locura en sus oyentes. Sobre Dorothy, la historia es un poco más compleja y triste. Déjame te explico. Dorothy, en el mundo real, era una niña a la que un tornado destruyó su hogar y donde murió su familia. La pequeña, ahora huérfana, empieza a tener delirios y fantasías con mundos mágicos y aprendices, por lo que es ingresada a un pabellón psiquiátrico. Y aquí, subconscientemente reza por poder experimentar estas fantasías. Y Mary Sue, que está atenta a toda plegaria, se la lleva, dándole el rol de Dorothy, del Mago de Oz, alterando su mente para cumplir el papel. Por eso se explica que Dorothy te diga que a pesar de sentirse muy triste por la partida de su mascota, Toto, no puede recordar su rostro. El asunto es que al Mary Sue perder el control, todos los cuentos de hada de ella fueron esparcidos por el nuevo país de las maravillas. Y aquí, al vivir la mayor parte de su vida en un hospital psiquiátrico, el alma de Dorothy resuena con este. Por este motivo lo encuentras aquí, como una alucinación. Y bueno, Bandersnatch y Jabberwock son dos seres que no solo son referencias directas a creaciones de Lewis Carroll, sino que además estuvieron en el Black Souls 1. En el caso de Bandersnatch, este resguardaba la entrada a la librería. Por este motivo te dice que ella cumplía diligentemente su labor de guardián, pero que un día dejó de escuchar sonidos adentro. Le dio curiosidad y entró, y vio a Alice muerta. En referencia a la escena de introducción del primer juego, donde Mary Sue mata a Alice. Por otro lado, Jabberwock es ese cadáver sin cabeza en el primer juego, que te daba las habilidades especiales de tus compañeras. Y por esto, en este juego, su título es el dragón cadavérico Jabberwock. Se murió. Fue decapitada como en su historia, Jabberwocking, por la espada Vorpal, que sí, es esa espada Vorpal. Al mismo tiempo, esto explica por qué su cambio de actitud. La última vez que fue malvada la mataron y la dejaron como está ahora. Pero hay mucho más que hablar de esta dragona. Pero será más adelante, porque sería tremendo spoiler. Pero lo que sí te diré es que si bajas las escaleras en la fogata del río Carroll, verás una réplica 1-1 del mapa del juego original de Toro, el bosque de Caperucita Roja. Solo que los espejos están rotos. Hablemos del mar, específicamente de la morsa y el carpintero. Son personajes que vienen de un poema de Lewis Carroll sobre una morsa y un carpintero que engañan a almejas para que se vayan del mar y así comérselas. En el País de las Maravillas, el carpintero fue el responsable de muchísimas obras. El puente donde está Griffy, el Griffon, que es una referencia a Berserk, es una de estas obras. De hecho, él fue el que construyó la casa del maestro de las plegarias, los ascensores que ves por ahí y, por supuesto, el esposo de la morsa, Walrus. Y sí, es el caballero del mar profundo. En todos lados te dicen que simplemente desapareció, encima dejando a su esposa triste por su ausencia. ¿Pero qué le pasó? Pues resulta que es culpa de Cutie. Cutie, la princesa secreta. Cutie está buscando un príncipe para tener hijos. Cuando el carpintero llegó a donde Cutie a construirle una casa, Cutie no lo reconoció como humano, pues tenía un traje de buceo, pensando que no tenía piel y que tenía un solo ojo. Entonces usó su increíble poder para lavarle el cerebro y convertirlo en un sirviente, en su caballero ideal, condenando al carpintero a nunca volver. Y ahora que menciono a Cutie y al mar, hablemos un poco del pez gigante que tanto molesta. Yo sé que su nombre es el pez raro de Dios, pero si indagamos un poco, veremos que uno de sus ataques se llama la ciudad hundida de R'lyeh, que es una de las localizaciones de la obra del culto secreto de Dagon. El pez raro de Dios es el mismísimo Dagon, el señor de lo profundo, o a lo mejor se dice Dagon. Con esto podemos inferir varias cosas. Primero, que el gran antiguo del agua, al que se refiere en el alma de este pez, está hablando directamente de Cthulhu. Segundo, que Mary Sue se robó a uno de los bebés de Dagon y lo usó para que peleara contra Caperucita Roja en el primero de los juegos. Pero créeme, aún faltan unos detalles sorprendentes bajo el mar que veremos más adelante. Ahora, saliendo del mar profundo, pero no del mar totalmente,
El enemigo que te separa de la playa se llama Bellman. Es una referencia directa a una obra interesante de Lewis Carroll, llamada La cacería del Snark. En esta obra tenemos a varios personajes y una interesante historia. Algo que detallar es que todos los personajes se llaman por su título. Por ejemplo, el banquero, el castor, el carnicero, el pregonero, etc. Todos estos nombres en inglés tienen las siglas TB, por lo que algunas personas creen que el poema tiene ciertas alegorías a la tuberculosis, debido a que se le vino a la mente cuando Lewis se cuidaba de su ahijado que tenía esta enfermedad. En esta historia hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, que en el poema la tripulación está buscando una criatura llamada Snark, pero que ciertos Snarks resultan ser otra criatura llamada Vojum, y que si encuentras a un Vojum desaparecerás para siempre. Y segundo, el carnicero de la historia tiene una peculiaridad en la que solo puede trabajar en castores. Esto es muy malo, pues un castor es miembro de la tripulación. Pero en un segmento, debido al canto del ave Yup Yup, se quedan atrapados juntos el carnicero y el castor, donde desarrollan una linda amistad y unión. Pues he aquí la referencia del banquero, que al luchar resulta ser un Vojum, y también todo el personaje del carnicero, que en el País de las Maravillas viste la piel del castor románticamente. Y también explica lo perturbador de sus diálogos, que no voy a repetir en este video porque me lo van a demonetizar. En serio, es cosa seria. Pasando esta zona y entrando en la playa, está Miranda, ¿correcto? Pues recuerda que su nombre es Meriphilia y su diseño está un poco diferente. Pues si hablas con Lorina te dirá como ciertos ghouls al devorar un cadáver terminan tomando los recuerdos y personalidad de este. Y sí, Miranda está muerta. Este es un ghoul con todos sus recuerdos y personalidad. Y es una referencia directa a la obra de Brian McNaughton, Meriphilia, que te recomiendo leer. Y ya que estamos en estas de personajes de Black Souls 1, si vas con el anillo de Leaf equipado y hablas con Victoria, te dirá como Mary Sue la encerró en un espacio blanco y vacío y fue usada como referencia para la creación de la Victoria que conoces. Así que sí, tampoco es tu Victoria. Ahora sí, hablemos de Edith. Primero que nada, déjame decirte que Edith es verdaderamente nuestra Edith, o bueno, la Edith del mundo real, la hermana menor de Alice Liddell. Para entender esto hay muchísimas pistas, pero empecemos con los datos básicos. Edith, siendo representada como un águila, coincide con su canónica representación en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, donde Lewis Carroll la plasmaba como un águila bebé. Edith se sentía aprisionada en su vida cotidiana y murió muy joven, como te dije, a la edad de 22 años. Coincide con el hecho que necesitas interactuar con la puerta del hospital psiquiátrico 22 veces para abrirla. La zona donde encuentras a Edith es la de aislamiento, y en una de las notas en la recepción te dirá como Jack también estaba en la zona de aislamiento. Esta relación entre Jack y Edith se detalla mucho más en el teatro de Queensland, donde una de las películas te detalla cómo hay un tipo que tiene un odio incontenible contra las prostitutas, que está ingresado en el hospital psiquiátrico, donde le dan ataques de ira que son calmados por su vecina de habitación, una niña llamada Edith Liddell, muy tímida e insegura, y ella le cuenta sobre el mundo exterior, sobre sus hermanas y sobre su anillo favorito. Jack quiere mostrar el mundo exterior de nuevo, pero ahora que está infestado de prostitutas, no puede mostrárselo. Tiene miedo que la realidad la rompa, por lo que le promete que la sacará, pero que tendrá que esperar un poco. Hablando de Jack, la identidad real de Jack es nada más y nada menos que el príncipe Leopoldo, el hijo de la reina Victoria de Inglaterra. Esto se confirma con varias pistas. Primero, el príncipe Leopoldo sufre de hemofilia, lo que indican en las notas del hospital psiquiátrico que le pasa a Jack. Segundo, en el mundo real, el príncipe Leopoldo y Edith eran muy cercanos. Incluso se creía que estaban enamorados, pero no pudieron estar juntos. Y de hecho, tanto fue así, que cuando Edith tuvo su repentina muerte a los 22 años, fue el príncipe Leopoldo uno de los que cargó su féretro. Y al inicio del juego, donde están todos los caballeros muertos, hay una nota que dice que salieron a buscar al príncipe. Como dato adicional, la fecha que dicen las notas, que fue en la que Jack escapó del hospital psiquiátrico, es el 13 de octubre de 1888, que es la fecha en la que salió el primer artículo refiriéndose a Jack el Destripador,
en el periódico inglés. Siguiendo con el lore, hablemos de Prickett y de Queensland. Este tema se reforzará más adelante cuando se revelen más cosas, pero vamos a lo principal. Número 1. Los espíritus de pesadilla de Queensland son asesinos de Norteamérica. Esto es debido a que está tan lejos del país de las maravillas que se lo asocia de esta manera. Un easter egg nada más. Y número 2. Lo diré directamente y vamos al grano. Prickett es Alice, y no cualquier Alice. Prickett es la Alice que más ha interactuado con Grimm. La Alice del primer juego, en la introducción. La Alice que tuvo la fiesta de té sin fin. Sí, esa Alice. Y al mismo tiempo es un fragmento de TCO. Y conocer esto ahora mismo nos revela dos cosas. Primero, Prickett en serio nos ama. Tanto así que está dispuesta a vernos felices, aunque no pueda tenernos. Y nos conoce lo suficiente como para entender nuestro sufrimiento. Y número 2, Prickett fue separada del cuerpo original de TCO, desarrollando algo así como una conciencia aparte. Y a esto es que hace referencia en los diálogos durante la cita, cuando te dice que sabe que eres una mezcla de varios seres, y si no quisieras escaparte como ella. Se refiere a la separación de las almas dentro de Grimm. Por eso llora al ver la película de la fiesta de té. Y el anillo que te da será muy, pero muy importante. Pero aún no, sino más adelante. Y por supuesto, en la habitación de al lado está Mary Sue, actualmente llamada Mary Ann, que no tiene forma de hada, pero sigue siendo nuestra hada favorita. Si decides matarla, entonces, al no tener sus poderes, se morirá en serio. Si por otro lado decides salvarla, verás cómo realmente no puede salir de su celda, y sea lo que sea que le encerró aquí, la aterroriza. No tiene su poder de cambiar, y no puede escapar, ni siquiera te puede acompañar. Qué pena, pero esto nos revela algo. Hay un ser muy poderoso que está observando. Por último, en esta sección hablaremos de lo que pasó con ese final, con Note. Culminar todos los juramentos y tener esa interacción con Note te permitirá rendirte con Alice, pero tu recompensa es ver cómo nacen tus aliadas diciéndote papá. ¿Qué rayos fue eso? Pues ella misma te lo dice, son tus hijas y la nueva sesión de apareamiento va a empezar. ¿Se refiere a un nuevo ciclo quizá? En este punto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que entonces ninguna de ellas es realmente lo que dicen ser. Si todas son tus hijas, ¿por qué actúan como los personajes del cuento? Si todas son tus hijas, ¿por qué no te recuerdan? Espera, ¿recuerdas el bar? Pues en el bar hay uno de los personajes con los que puedes hablar. Hacerlo activará un combate en el que te enfrentarás a un ser extraño que solo dice pa, llamado fracaso. Realmente está diciéndote papá y es una más de tus hijas, pero algo salió mal, por ende es un fracaso. Hay algo muy malo con Note, definitivamente no te está diciendo la verdad. Pero entonces, ¿en qué punto nos deja esto? Seguimos aquí, seguimos atrapados, en ciclo sin fin, seguimos sin Alice. No tenemos verdaderos aliados, seguimos sin Alice. Nuestras nostálgicas aliadas del primer juego no son ellas realmente. Bueno, al menos solo Miranda nos recuerda. Pero te dice que si sale, corre el riesgo de ser borrada de nuevo. ¿Borrada con quién? Ni idea. Todo esto es una locura. Seguimos sin Alice. Y quizá no te quede más opción que llenarte de esa locura. El país de las maravillas es una tierra de lunáticos. Y si el mundo entero está lleno de mentiras y locos, entonces es momento de afrontarlo como tal. Y para eso, usaremos la mecánica del Zen. Verás, con los engranajes de la locura que conseguimos con Yup Yup, puedes modificar tu Zen actual, ponerlo en 0 o en 100, a voluntad, sin consecuencias. Como ya sabes, mientras más baja tu Zen, parece que más loco se pone tu personaje y tu juego. Pierdes la música de fondo, no entiendes el lenguaje de los demás, y por último, aparecen bestias incomprensibles en el mundo a atacarte. Pero ahora es momento de recorrer el camino de los cuerdos e iniciar un nuevo ciclo. Quizá en la locura encontremos un camino a nuestro final feliz. Pero tendremos que hacer esto en el siguiente video. Hemos avanzado bastante en este. Si tuviera que dar un estimado, diría que ya llevamos un 25% del lore del juego hasta ahora. Para la siguiente parte, será un disparo de este número. Hablaremos del mundo visto a través de los ojos de la locura. Y al fin, una verdadera pista para que Grimm consiga su final feliz. Llena de bestias horribles y empezando a tocar los horrores Lovecraftianos de esta obra.
Será en una semana, o podrías verlo ahora mismo si eres miembro del canal. De cualquier forma, soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente video.